Continuamos entonces con la meditación de los mandamientos. Hoy nos toca el 7º mandamiento. Es importante recordar un principio que es básico para nosotros poder comprender el porqué, las exigencias de cada mandamiento. Y es que todo en la vida del hombre debe responder a ese plan que Dios tiene sobre el hombre. ¿Cuál es el plan que Dios tiene sobre el hombre? ¿Sí? El plan de Dios sobre el hombre es hacerlo, ¿para qué? Nos pudieron preguntar, ¿para qué existo yo aquí? ¿Para qué me puso Dios en este mundo? ¿Cuál es el plan de Dios sobre mí? Es uno solo: hacernos partícipes de su bienaventuranza eterna, de su felicidad eterna. Y la única manera de yo llegar a ese objetivo, participar de esa felicidad de Dios aquí en la tierra, como ya la están participando los bienaventurados en el cielo, es a través de esa transformación en Cristo aquí en la tierra. Entonces todo tiene que estar ordenado a ese fin, a esa respuesta a la vocación a que Dios nos ha llamado. Por eso los bienes de este mundo, todos los bienes, tienen que estar orientados hacia eso, los debo usar con ese fin. Hay un santo, su fiesta la celebramos en estos días, que soy pésima para nombres, que en todo lo que iba a hacer o iba a adquirir, siempre se hacía la pregunta: ¿esto me sirve para la vida eterna? Si me sirve para la vida eterna, lo tomo; si no me sirve, lo dejo. Y ese tiene que ser el principio que debe orientar nuestra vida, en nuestros comportamientos, en el uso de los bienes, en la relación con las personas, en la forma de reaccionar frente a las circunstancias. Si esto me conduce a ese fin para el cual Dios me creó, está bien, lo tomo. Si no me conduce, lo dejo. Es un principio importante. Este 7º mandamiento busca, ¿sí?, el respeto al uso de los bienes de este mundo. El hombre tiene derecho a unos bienes. Un bien, la vida. Ya de eso hablamos en el 5.º mandamiento. Otro bien al que él tiene derecho es la fama y el honor. De eso hablaremos en el 8.º mandamiento. Otro bien, los bienes materiales. Y de eso nos vamos a ocupar en este 7.º mandamiento. Y luego el 10.º mandamiento también nos habla de el uso de estos bienes materiales. Todo mandamiento tiene unas exigencias y tiene unas prohibiciones. ¿Qué exigencia tiene este 7.º mandamiento? Tiene 8 exigencias para nosotros decir: estoy cumpliendo con él. ¿Cuáles son? La primera de todas: el respeto a los bienes universales. Al destino que Dios ha dado a esos bienes universales, a toda la creación. Una segunda exigencia es el respeto al derecho que tiene todo hombre de la propiedad
privada. Una tercera exigencia, el respeto a la persona y a sus bienes. Una cuarta exigencia es el deber de practicar, o sea, poner en ejercicio, hacer vida en nosotros todas las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia, que precisamente tiene como fin el orientar esta comunión de bienes entre los hombres. Una quinta exigencia, ordenar la actividad económica, toda actividad económica, ordenarla según la moral y la justicia. Una sexta exigencia es la justicia y solidaridad entre las naciones. Y la última es el amor a los pobres. Nos lo exige este mandamiento. Y entre sus prohibiciones es menos lo que nos prohíbe que lo que nos manda. Son 2 prohibiciones. Tomar o retener el bien del prójimo injustamente. Y la otra es perjudicar al prójimo en sus bienes. Vamos entonces a empezar a meditar en cada uno de estos puntos, ¿no? Este mandamiento está fundamentado en la justicia. Vamos a recordar un poquito qué es la justicia. Sabemos que es una virtud moral, el número 1807 del Catecismo nos lo explica. Es una virtud moral. ¿En qué consiste? En la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia abarca esos 2 aspectos, Dios y el prójimo. La justicia para con Dios se llama virtud de religión y la estudiamos cuando hablábamos de los 3 primeros mandamientos. Ya la justicia para con los hombres dispone respetar los derechos de cada uno, establecer las relaciones humanas con armonía, promover la equidad respecto a las personas y al bien común. Entonces, algunas citas del Antiguo Testamento nos hablan del hombre justo y nos hacen ver cómo el hombre justo se distingue por su rectitud, una rectitud de pensamiento y una rectitud en sus obras, en su trato con el prójimo. Por lo menos en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 15, dice: siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ese es el equilibrio. No por ser pobre le vas a dar la razón, ni al otro por ser rico, no, es la objetividad en las decisiones. La carta a los Colosenses, en su capítulo 4, versículo 1, dice: amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo.
Entonces empezamos con la primera exigencia, el respeto al destino universal y a la propiedad privada de los bienes. Referente a la justicia con Dios, antes de pasar a esto, vamos a ver lo que dice el volumen 2 en el capítulo 43 de junio 25 de 1899. Habla aquí Jesús de la fe. Dice, si te ejercitas en esta fe, sabemos que la fe corresponde a los deberes del primer mandamiento, ¿no? Si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón 3 gozos espirituales. El primero es que penetrarás las cosas de Dios con claridad, y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal que te sentirás como empapado. Y esto es la unción de mi gracia. El segundo es un fastidio de las cosas terrenas y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. El tercero es un desapego total de todo, y en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio, como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón y tú ya lo estás experimentando. Y en el volumen 4, el capítulo 169, de enero 5 de 1903, cuando hablábamos de cómo el hombre debe ordenar todo hacia ese último fin, explica este capítulo eso así. Hija mía, el hombre no lo hice para la tierra, sino para el cielo, y su mente, su corazón y todo lo que su interior contiene debían existir en el cielo. Y si esto hiciera, recibiría en las 3 potencias el influjo de la Santísima Trinidad, y ella quedaría copiada en él mismo. Pero como se ocupa de la tierra, recibe en sí el fango, la podredumbre y toda la centina de vicios que la tierra contiene. Ahora sí, entramos al destino universal y la propiedad privada de los bienes. Sabemos todos, ¿no?, que Dios creó todo el universo para el hombre y lo constituye al hombre, a Adán, como rey y señor de todo lo creado. Adán dominaba lo creado, era el rey de la creación. Pero en Adán estaba toda la humanidad, así que toda la creación fue hecha para toda la humanidad. Nosotros sabemos que Dios lo explica al comienzo, el primer artículo del credo, lo explica el catecismo. Dios todo lo hizo con número y medida, todo. Nosotros no sabemos cuántos granos de arena hay en las playas, pero Dios sí. Nosotros no sabemos cuántas estrellas hay, pero Dios sí. Igual cuando Dios creó al hombre, lo creó con número y medida. ¿Cuántos hombres iban a existir? Eso fue hecho. Entonces, para toda la humanidad fue hecha la creación, así que los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Por eso nadie es propietario, sino administrador. Sin embargo, la tierra está dividida, ¿no?, entre los hombres. A unos les pertenece una porción, a otros otra. Esto con el fin de dar seguridad de que el hombre se pudiera encargar con mayor responsabilidad, ¿no?, del cuidado de esa porción,
Por eso la apropiación de los bienes es legítima. Todos sabemos que hay algunos sistemas que van en contra de esta propiedad privada. No, la Iglesia reconoce la propiedad privada como algo legítimo que garantiza la libertad y la dignidad de las personas. Ayuda a cada uno a atender a sus necesidades, las necesidades fundamentales y las de los que están con ellos, ¿no? Los que dependen de ellos, en el caso de los papás, las personas que están a su cargo. Este derecho de propiedad privada, lo dice el numeral 2403, adquirida por su esfuerzo, por su trabajo, o recibida en el caso de las herencias, ambas cosas son válidas, recibida de modo justo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. O sea, tiene que haber un equilibrio entre esas dos verdades. Porque el destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exige el respeto de la propiedad privada, de su derecho y su ejercicio. Entonces, ese equilibrio. Vamos a leer el numeral 1940. Dice, la solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la remuneración del trabajo. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo, en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas y donde los conflictos encuentren más fácilmente su salida negociada. El principio de solidaridad brota de estas dos verdades. Los bienes le pertenecen a todos, sin embargo hay derecho a la propiedad privada. De ese equilibrio brota el principio de solidaridad. Por eso una persona solidaria sabe que los bienes no son exclusivos de ella. Si ella los posee y hay alguien que necesita, tiene como un deber compartir. Como deber, no como favor, ¿sí? Sino como un deber de justicia. El numeral 2404 es importantísimo y nos vamos a detener un poco en él. Le explica al hombre cómo debe servirse de los bienes, teniendo en cuenta los dos principios anteriores. Debe considerar las cosas externas que posee legítimamente, no sólo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no lo han de aprovechar solo a él, sino también a los demás. Esto lo explica la Constitución Gaudium Spes del Concilio Vaticano II en el numeral 69. La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ante todo a sus próximos. Este numeral es clave para la vivencia de este mandamiento. Su Santidad Juan Pablo II decía en una de sus cartas o encíclica, recuerdo exactamente en cuál, dice que la propiedad privada, toda propiedad privada es una hipoteca social. Que este numeral lo dice en otras palabras, son administradores. Sobre esto, esta doctrina del reino de la voluntad de Dios nos dice unas cosas muy interesantes. En el volumen 2, el capítulo 25, de mayo 23 de 1899, Jesús nos habla de esto mismo y nos dice cómo vivirlo.
Había muchas personas que ambicionaban las riquezas, unas el honor, otros la gloria y otras la santidad y tantas otras cosas, pero no lo ambicionaban por Dios, sino para ser tomadas en cuenta como algo grande por las demás criaturas. Jesús, dirigiéndose a ellas, moviendo la cabeza, les dijo: ¡Qué tontos sois! Os estáis formando la red para enredaros. ¿No podéis servir a Dios y al dinero? Después, dirigiéndose a mí, me ha dicho: hija mía, por eso la primera cosa que tanto recomiendo es el desapego de todas las cosas y hasta de sí mismo. Y cuando el alma se ha desapegado de todo, no tiene necesidad de hacerse fuerza para estar lejos de todas las cosas de la tierra, que por ellas mismas se ponen a su alrededor, pero viendo que no son tomadas en cuenta, más bien despreciadas, dándole un adiós, se despiden para no darle más molestia. El problema no está en poseer o no poseer, porque regularmente cuando Dios ve a un alma generosa, o sea, desapegada, como la sabe buena administradora, pues le da bastante, ¿verdad? Precisamente para que administre bien. El problema no está en tener o no tener, el problema está en no apegarse, en estar tan desprendidos, tan lejanos, como dicen aquí, de las cosas de la tierra, que se miran con desprecio, de manera que si se te dañan o se te pierden, no te hacen perder la paz. Un signo de apego es cuando eso o lo prestas y no te lo devuelven, o se te pierde o se te daña. ¡Qué dolor se siente! Ahí había un apego tremendo. A veces por cosas tan tontas, ¿no? Que un florero, que un cuadro, que un... bueno. Y este mismo volumen 2, en el capítulo 17, de abril 26 de 1899, dice: me son tan agradables las almas desapegadas de todo, no solo en el afecto, sino también en efecto. El afecto si el corazón está desprendido, pero también en la práctica, o sea, que se vea que está desprendida, que a medida que van despojándose, así mi luz las va invistiendo y llegan a ser como cristales, en los que la luz del sol no encuentra impedimento para penetrar dentro de ellos, como lo encuentra en las construcciones y en las demás cosas materiales. Ah, dijo después, creen despojarse, pero en cambio vienen a vestirse no solo de las cosas espirituales, sino también de las corporales. Qué interesante esto, porque mi providencia tiene un cuidado todo especial y particular por estas almas desapegadas. Mi providencia las cubre por todas partes. Sucede que nada tienen, pero todo poseen. No les falta nada, porque la providencia tiene un cuidado especial por ellas. Después de esto nos retiramos del confesor y encontramos muchas personas religiosas que parecía que tenían toda la intención de trabajar por fines de intereses. Jesús, pasando en medio de ellas, dijo: ay de aquel que trabaja por la finalidad de adquirir dinero, ya han recibido en vida su paga. Ya todos sabemos que el trabajo debe hacerse para la gloria de Dios y para el bien del prójimo, no por ningún interés personal. Como continuación de estas reflexiones, el numeral 2405 habla de los bienes de producción, materiales
o inmateriales. Materiales, tierras, fábricas, casas. Inmateriales, la profesión, ¿no? Las artes, las habilidades para una técnica especial. Requieren los cuidados de sus poseedores para que su fecundidad aproveche al mayor número de personas. Es un administrador sencillamente, bien sea de bienes materiales o de bienes inmateriales. El artista, el cantante, todo eso se debe hacer no para el aprovechamiento personal, sino por el contrario, que al poner al servicio eso, beneficie al mayor número de personas. Los poseedores de bienes de uso y consumo deben usarlos con templanza, reservando la mejor parte al huérfano, al huésped, al enfermo, al pobre. La mejor parte. Estos principios deben estar respaldados, apoyados, defendidos por la autoridad política, ¿no? Ella regula en función del bien común este ejercicio de la propiedad privada. Ahora vamos a considerar lo que es el respeto de las personas y de sus bienes. Nos vuelve a insistir el catecismo en el ejercicio de la virtud de la templanza. La virtud de la templanza nos lleva a usar con moderación, con equilibrio, los bienes de este mundo. Para que no haya ese apego que es un desorden. La virtud de la justicia también se ejercita en la vivencia de este respeto a las personas, porque nos lleva a preservar los derechos del prójimo y darle al prójimo lo que es debido. La solidaridad que nos lleva a practicar la regla de oro de Jesús, ¿no? Siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para hacernos ricos con su pobreza. El volumen 4, en el capítulo 18, de octubre 12 de 1900, nos habla Jesús de los 3 enemigos más potentes del hombre que van contra estas 3 virtudes, ¿no? De la templanza, la justicia y la solidaridad, que son el amor a los placeres, el amor a las riquezas y el amor a los honores. Ha tomado el aspecto de crucificado y me ha participado sus penas y me ha dicho: hija mía, los enemigos más potentes del hombre, los más potentes, son el amor a los placeres, a las riquezas y a los honores, que hacen infeliz al hombre, porque estos enemigos se introducen hasta en el corazón y lo roen continuamente, lo amargan, lo abaten tanto
de hacerle perder toda la felicidad. Yo sobre el Calvario derroté a estos 3 enemigos y obtuve gracia para el hombre de que pudiera vencerlos también él. Y le restituí la felicidad perdida. Pero el hombre, siempre ingrato, rechaza mi gracia y ama rabiosamente estos enemigos que ponen el corazón humano en una tortura continua. Qué descalabro, ¿verdad? Y el hombre detrás de esos enemigos. Y el volumen 20, en el capítulo 53, nos habla cómo Jesús y María precisamente vivieron la pobreza de una manera voluntaria, porque ellos no tenían por qué experimentarla, en favor nuestro. Dice, la pobreza es verdadera cuando una criatura tiene necesidad, quiere tomar y no tiene que tomar, y está obligada a pedir a los demás un estrecho medio para vivir. Esta pobreza es de necesidad y forzada. En cambio, tanto en mí como en la Mamá Celestial, que era toda la plenitud del fiat eterno, no era pobreza de necesidad, mucho menos forzada, sino pobreza voluntaria, pobreza espontánea, exprimida por la prensa del amor divino. Todo era nuestro. A una señal nuestra se habrían edificado suntuosos palacios, servido mesas con alimentos jamás vistos y gustados, como en efecto cuando era necesario. A una pequeña señal nuestra los mismos pájaros nos servían, trayéndonos en sus picos frutos y peces y más, y hacían fiesta porque servían a su Creador y a su Reina. Con sus trinos, cantos y gorjeos nos hacían las músicas más bellas, tanto que para no llamar la atención de las demás criaturas, debíamos darle la orden de que se alejaran, siguiendo su vuelo bajo la bóveda del cielo, donde nuestra voluntad los esperaba. Ellos obedientes se retiraban. Por eso nuestra pobreza fue de amor, pobreza de ejemplo, para enseñar a las criaturas el desapego de las cosas bajas de la tierra. No fue pobreza de necesidad, ni podía serlo absolutamente, porque donde reina la plenitud, la vida de mi voluntad, todos los males terminan como de un solo golpe y pierden la vida. Acordémonos cuando le cobraron el impuesto. Con qué sencillez le dijo a Pedro, ves, al primer pescado que saca, ábrelo y ahí encuentras para pagar. Dios es el dueño de todo, ¿no? ¿Qué le cuesta? Entonces, el respeto a los bienes ajenos. El 7º mandamiento prohíbe el robo. Vamos en el numeral 2408. Es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No hay robo si el consentimiento puede ser presumido, o si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. Tú tomas una cosa porque ya sabes que esa persona, si estuviera, te la diera. ¿No? Ahí no hay robo. O cuando el rechazo, el no dártela, es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. Hay una persona, el único farmacéutico en la población, o en la única farmacia donde hay esa medicina. Y la única te la está dando a un precio que tú no lo puedes pagar.
y es fundamental para que esa persona se salve. Y Él no te la quiere dar a la posibilidad de que tú se la puedes pagar. Si tú lo robas por salvar esa vida, no es pecado. ¿Ya? Porque en Él hay un rechazo contrario a la razón y al destino universal de los bienes. Es el caso de la necesidad urgente y evidente, no que yo la haga urgente, sino que es urgente y evidente, en que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales, alimento, vivienda, vestido, es disponer y usar de los bienes ajenos. Un padre de familia muriéndose su familia de hambre y trabaja en una hacienda donde él ve malgastar el alimento y no se lo dan, puede robarlo y no peca, ¿no? Porque realmente es una necesidad urgente y evidente. Si ya lo ha pedido, ¿ya? Lo primero que tiene que hacer es pedirlo. Si ya lo ha pedido y no se le da, puede tomarlo, partiendo de que todos los bienes de la creación pues nos pertenecen. Toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, esto de retener es muy importante, porque se ha vuelto muy común prestar y no devolver. Y nos parece que eso no está mal. Entonces, se hacen, como dicen los muchachos, el loco, y no devuelve las cosas para quedarse con ellas, o el olvidadizo, y no. Aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, porque son cosas pequeñas, es contraria al séptimo mandamiento. Así, retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio, con medidas engañadas, añadiéndole agua a la leche o harina a determinado producto para que rinda, o poner una marca falsa para poderlo vender a mayor precio, decir que es tal marca y mentiras que no es de tal marca, ¿no? Tantas cosas que ahora se dan. Pagar salarios injustos, elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajenas, que es una táctica comercial ahorita muy usada y que a la gente le parece que porque es común. Se escaseó tal alimento o tal remedio en el comercio y tú eres el único que lo tiene, le elevas el precio, porque como eres el único, te lo tienen que pagar al precio que se lo pongas. No. Todo eso va contra el séptimo mandamiento. Otra cosa es que por la escasez lo compraste a mal precio, a mayor precio, y lo tienes que vender a mayor precio. Ya ahí cambia la cosa, porque allí tú no estás robando nada, estás buscando una ganancia equilibrada en proporción a cómo lo compraste. Muy distinto a que lo tenías desde hace tiempo, pero como ya se escaseó y eres el único que lo tiene, le subes precio. Son dos cosas muy distintas. Vamos a leer el numeral 1867. La tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo. Claman al cielo la sangre de Abel, el pecado de los sodomitas, que es el del homosexualismo, ¿no? El clamor del pueblo oprimido en Egipto, el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano,
y la injusticia para con el asalariado. Que a veces hay mucha explotación. Por ejemplo, hay casos en que se trae toda una familia completa a cuidar una casa, una finca, y ya, no hay un sueldo. ¿Y con qué van a comer? Porque le estás dando techo, sí, pero te están prestando un servicio. Tú les das techo, pero necesitan un salario. Y a veces no les dan un salario. Entonces, todas esas son injusticias, es aprovecharse de la necesidad de las personas. Entonces, sobre todo cuando hay niños pequeños. El volumen 12, capítulo 31, de diciembre 30, de 1917, hablando del robo, porque uno también puede caer en aquello de que, pero yo no robo. Pero no solo el robo material, ya para quien ha entrado en una vida cristiana seria, debe considerar este otro tipo de robo. Jesús se hacía ver afligido y se lamentaba por tantos que le roban los afectos y los corazones de las criaturas. Hija mía, no solo es feo, sino feísimo el robar. Es trastornar, es poner de cabeza el orden del Creador y ponerse ellos encima y a mí debajo y decirme, también yo soy bueno para ser Dios. ¿Qué dirías tú si alguno robara 1 millón a otro y lo dejara pobre e infeliz? Y yo, o restituye lo robado o merece la condena. Sin embargo, cuando se me roban los afectos, los corazones, es más que robarme 1 millón, porque estas son cosas materiales y bajas, las otras son espirituales y altas. Las primeras, queriendo, se pueden restituir, las segundas jamás. Así que son hurtos irremediables e incancelables. Y si el fuego del purgatorio purificará a estas almas, jamás podrá restituir y llenar el vacío de un solo afecto que me han quitado. Sin embargo, ni cuenta se dan. Es más, algunos parece que van vendiendo estos afectos y solo están contentos cuando encuentran quien los compra para hacer adquisición de los afectos de los otros sin ningún escrúpulo. Hacen escrúpulos y roban a las criaturas, pero si me roban a mí, ni siquiera un solo pensamiento. Ay, hija mía, yo he dado todo a las criaturas. Les he dicho, toma lo que quieras para ti, a mí déjame solo tu corazón. No obstante se me niega, y no solo eso, sino que me roban los afectos de los demás, y esto no solo por parte de los seglares, no, sino por parte de personas consagradas, por almas piadosas. ¿Cuántos males hacen por ciertas direcciones espirituales demasiado dulces? Por ciertas condescendencias no necesarias, por oír y oír usando modos atractivos. Esto, en lugar de hacer bien, es un laberinto que forman en torno a las almas, y cuando estoy obligado a entrar en esos corazones quisiera huir, viendo que los afectos no son míos, el corazón no es mío, y todo esto debido a quién debería reordenar las almas en mí, más bien él ha tomado mi puesto. Y yo siento tales náuseas que no puedo acomodarme y estar en esos corazones, pero estoy obligado a estar hasta que los accidentes se consumen. ¡Qué estrago de almas!
Estas son las verdaderas llagas de mi iglesia. He aquí por qué tantos ministros arrancados de las iglesias y por cuántas oraciones se me hagan, yo no puedo escucharlas. Y para ellos no hay gracias, más bien respondo a ellos con el grito doliente de mi corazón: ladrones, vamos, salgan de mi santuario, porque no puedo soportaros más. Y esto pues, así se escucha y piensa uno, pero ¿cuántos a nivel de padres de familia, ¿verdad?, que por el apego a sus hijos no los dejan llegar a Dios? Igual profesionales que le roban a Dios la fama, la gloria que Él merece, los afectos de las criaturas. Siempre tener presente que Dios es el primero, ¿no? El primer servido, el primer honrado. Son también moralmente ilícitos la especulación, mediante el cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno. Eso hay mucho ahora, ¿no? Venden como plata lo que no es plata, como oro lo que no es oro, mucha especulación. La corrupción, la apropiación y el uso privado de los bienes sociales de una empresa. No sé aquí en Guatemala, pero en muchos países las empresas oficiales han tenido que cerrarlas por el robo de los mismos empleados. Los seguros sociales, entonces se roban las medicinas, se roban los implementos quirúrgicos, se roban todo, van los enfermos, no hay, y para venderlos por fuera. Eso es un pecado. La apropiación o el uso privado de los bienes sociales de una empresa. Los bienes sociales son para el uso comunitario, no privado. Los trabajos mal hechos. La irresponsabilidad en el trabajo. Estás cobrando un sueldo y estás malgastando el tiempo, ¿no? El fraude fiscal. La falsificación de cheques y facturas. Los gastos excesivos y el despilfarro. El hecho de que sea adinerado no le da libertad para que despilfarre o haga gastos excesivos. Porque él es un administrador de los bienes en favor de todos. El girar cheques sin fondo. El no pagar las deudas. Todo eso es un robo, ¿no? Es un problema que se da ahora, adquirir deudas superiores a sus posibilidades económicas, que ahora se utiliza mucho con tal ese dinero plástico. No hay un equilibrio entre tus ingresos y tus gastos. Entonces viven llenos de deudas que nunca van a poder pagar. Este de fondo es un robo indirecto. Infligir voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas es contrario a la ley moral y exige reparación. Una maquinaria por descuido, hay que asumir la responsabilidad.
Dentro de este mandamiento, las promesas y contratos deben ser cumplidos y los contratos observados como se hacen, desde que sean contratos justos, por supuesto. Los contratos comerciales de venta o compra, los contratos de arriendo o de trabajo, todo contrato debe ser hecho y ejecutado de buena fe. Porque a veces el que hace los contratos no lo hace de buena fe y aplican lo que se llama la letra menuda, para que no la vean cuando van a firmar. Pero cuando ellos van a exigir, entonces sí ven la letra menuda. O sea, de mala fe. Todo lo que se haga de mala fe va contra este séptimo mandamiento. Si vas a hacer un contrato, dile a la persona, lo leyó todo, leyó esta cláusula que está en letra pequeña, léala. Pero no se lo das en un momento de prisa, para que él no tenga tiempo de leer y tú poder luego abusar. Sobre todo cuando se hacen contratos con personas que no están muy bien versadas en estas cosas, personas sencillas que no tienen ninguna experiencia, se abusa de ellas. Eso clama al cielo. El 2101, el cristiano es llamado a hacer promesas a Dios. El bautismo y la confirmación, el matrimonio y la ordenación exigen siempre una promesa. Por devoción personal, el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. Igual con las promesas hechas al prójimo. Toda promesa debe cumplirse. Los contratos pertenecen a lo que llaman la justicia conmutativa. La justicia conmutativa es la que regula las relaciones, los intercambios entre las personas y las instituciones. Esta justicia obliga, exige salvaguardar los derechos de propiedad, el pago de deudas, el cumplimiento de obligaciones libremente contraídas. Que firmaste una letra, tienes que pagarla, ¿sí? Tienes que responder por eso. No esconderte cuando te la van a cobrar. Esta justicia conmutativa se distingue de la justicia legal. La justicia legal es la que dice o exige el cumplimiento de lo que el ciudadano debe a la comunidad. Es la justicia legal. Y la justicia distributiva es lo contrario, lo que la comunidad debe al ciudadano, en proporción a sus contribuciones y a sus necesidades. Si tú estás pagando un servicio de agua, tienes derecho a que te den un buen servicio de agua. Entonces, eso lo rige la justicia distributiva. La legal es que tú tienes que pagar los servicios que te da el gobierno. Por la justicia conmutativa hay que restituir el bien robado a su propietario. Si no hay restitución del bien, no hay perdón del pecado. Lo dice el numeral 24:12, los que de una manera directa o indirecta se han apoderado de un bien ajeno
están obligados a restituirlo o a devolver el equivalente en naturaleza o en especie si la cosa ha desaparecido, así como los frutos y beneficios que su propietario hubiera obtenido legítimamente de ese bien, o reparar los perjuicios que se ocasionaron por tú apoderarte de ese bien. Todos los que han participado del robo o se han aprovechado de él a sabiendas están obligados a restituir. Esto nos hace pensar el pecado que es comprar cosas robadas sabiendo que son robadas. En algunos lugares, no sé, aquí en Guatemala, hay sitios donde tú sabes que todo lo que venden allí es robado. Te lo venden a un precio muy bajo, consigues cosas de muy buena calidad por muy bajo precio, pero son robadas. Si tú sabiendo eso vas a comprar allí, te haces cómplice de ese robo. Igualmente pecas como el que robó. Entonces es eso, porque a veces no hay esa claridad y entonces te parece que no, tú lo puedes comprar y nada pasa. No, eso es hacerse cómplice. ¿Qué más? Los juegos de azar, cartas, etcétera, o las apuestas, en sí mismos no son contrarios, ¿verdad?, a la justicia, ni se peca, pero son peligrosos y por eso moralmente no son recomendables, porque envician a la persona. De tal manera que la persona llega a privarse de lo que es necesario a su familia, a él, con tal de cubrir lo que le implica o le implicó la ganancia o la pérdida de ese juego. Hemos visto cuántas personas juegan la casa, juegan el carro, juegan y dejan a la familia sin nada. Entonces, por eso estos juegos son peligrosos. Y hay que tener mucho cuidado con los niños y los jóvenes, con esas tales maquinitas que dan dinero, que son una explotación por ahí derecho. Porque ahí ellos van adquiriendo el vicio del juego. La pasión del juego, dice el catecismo, corre peligro de convertirse en una grave servidumbre. Apostar injustamente o hacer trampas en los juegos constituye una materia grave, a no ser que el daño infligido sea tan leve que quien lo padece no pueda razonablemente considerarlo significativo. Las loterías, tantas cosas que hay ahora, deshonesta. También este séptimo mandamiento proscribe los actos o empresas egoístas o con una ideología mercantil o totalitaria que conducen a esclavizar los seres humanos, a menospreciar su dignidad personal, a comprarlos, a venderlos y a cambiarlos como mercancía. Los explotan. Ni siquiera por un salario mínimo, por menos de un salario mínimo. Es un pecado contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Reducirlos por la violencia a la condición de objeto de consumo o a una fuente de beneficio. San Pablo ordenaba a un amo cristiano que tratase a su esclavo cristiano no como esclavo, sino como un hermano en el Señor. Antes de salir vamos a leer estos dos numerales y una cita de Rollo Marín. El 2487. Toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación, aunque su autor haya sido perdonado.
Cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente en nombre de la caridad. Este deber de reparación también se refiere a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Esta reparación moral y a veces material debe apreciarse según la medida del daño causado. Obliga en conciencia. Rollo Marín, este teólogo, trae unas citas de la encíclica 40º Anno de su Santidad Pío XI, hablando precisamente a las empresas y muy concretamente del salario familiar. Dice, a cualquier obrero casado que trabaja en condiciones normales se le debe el salario familiar absoluto por justicia social. Y trae textualmente las palabras de la encíclica. Y también de un discurso de Pío XII a 20.000 obreros en la fiesta de Pentecostés. El salario familiar absoluto, o sea, el suficiente para subvenir a las necesidades ordinarias de una familia obrera normal. Las necesidades ordinarias de una familia han sido precisadas por Pío XII al hablar de un salario que asegure la existencia de la familia y sea tal que haga posible a los padres el cumplimiento de su deber natural de criar una prole sanamente alimentada y vestida, una habitación digna de personas humanas, la posibilidad de procurar a los hijos una suficiente instrucción y una educación conveniente, la de mirar y adoptar providencias para los tiempos de estrechez, enfermedad y vejez. Que la persona se le puso grave un hijo y no tiene con qué pagar una clínica. Todo eso debe tener en cuenta el salario familiar. Quienes quebrantan la justicia y están obligados a restituir. El que traspasa el precio legal fuera de los casos indicados, dice, no se cuente ninguno de vosotros entre el número, son palabras de Pío XII, entre el número de aquellos que en la inmensa calamidad en que hoy ha caído la familia humana, no ven más que una ocasión propicia para enriquecerse deshonestamente, explotando la necesidad y miseria de sus hermanos, alzando indefinidamente los precios para procurarse ganancias escandalosas. Mirad sus manos, están manchadas con la sangre de las viudas y de los huérfanos, con la sangre de los niños y de los adolescentes, imposibilitados o retrasados en su desarrollo por la desnutrición y por el hambre, con la sangre de 1000 y 1000 desgraciados de todas las clases del pueblo, de las que se han hecho verdugos con su innoble mercado. Esta sangre, como la de Abel, clama al cielo contra los nuevos Caínes. Sobre sus manos queda la mancha indeleble, como en el fondo de sus conciencias queda imperdonable el delito hasta que lo hayan reconocido, llorado, expiado y resarcido, en la medida en que se puede reparar un mal tan grande. Y Pío XI también dice, hay que dar al obrero una remuneración que sea suficiente para su propia sustentación y la de su familia. Justo es por cierto que el resto de la familia concurra según sus fuerzas al sostenimiento común de todos, como pasa entre la familia, sobre todo de labradores, y aún también entre los artesanos y comerciantes en pequeño. Todos trabajan, ¿no? Pero es un crimen abusar de la edad infantil y de la debilidad de la mujer. En casa, principalmente, o en sus alrededores,
Las madres de familia pueden dedicarse a sus faenas sin dejar la atención del hogar, pero es gravísimo abuso y con todo empeño ha de ser extirpado que la madre, a causa de la escasez del salario del padre, se vea obligada a ejercitar un arte lucrativo, dejando abandonados en casa sus peculiares cuidados y quehaceres, y sobre todo la educación de los niños pequeños. Ha de ponerse pues todo esfuerzo en que los padres de familia reciban una remuneración suficientemente amplia para que puedan atender convenientemente a las necesidades domésticas ordinarias. Esto es de la encíclica Quadragésimo Anno, el numeral 32. Vamos entonces a un receso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.